Me sumé al equipo de Mauricio Macri primero en la ciudad en el año 2013, cuando me ofrecieron hacerme cargo de la Dirección General de Emprendedores dentro de la Subsecretaría de Economía Creativa. Ambas nuevas que se crearon como parte del plan de innovación para la ciudad. Yo venía trabajando en el sector privado durante casi 15 años con emprendedores y me agarraron en un momento especial, creo yo, de la Argentina, donde de alguna forma, siendo padre además, tenía bastante preocupación sobre el futuro y me parecía que teníamos una enorme oportunidad de hacer un cambio si apoyábamos el desarrollo de la actividad emprendedora, que había estado durante muchos años participando en el desarrollo del ecosistema emprendedor de la ciudad y opinando incluso sobre qué es lo que debiera hacerse desde la política pública, pero bueno, de golpe se presentó la posibilidad de hacerlo desde el sector público, desde adentro, y bueno, yo siempre digo que me agarraron sensible con la guardia baja y terminé aceptando. Francisco Cabrera, Pancho Cabrera, confió en mí y me dio toda la libertad para desarrollar ese plan que se llamaba, bueno, la nueva versión de Buenos Aires Emprende, que terminó siendo muy interesante la experiencia. Cuando me pidieron si podía ir preparando un plan en la Fundación Pensar para el caso que como propuesta de campaña, propuesta presidencial o plan de gobierno para el caso que el presidente Macri ganara, bueno, empezamos a hacerlo, no estando muy seguro si yo lo iba a implementar o no, pero bueno, fue tan intenso cuando ganamos las elecciones y me involucré bastante más hacia el final, que cuando me ofrecieron hacerme cargo a nivel nacional, no lo dudé, porque la verdad es que la posibilidad de cambio del país que vimos es espectacular, lo mismo que tanta gente que se sumó o que ya venía en la ciudad o que se sumó en esta nueva etapa. El objetivo más importante del gobierno es pobreza cero, ¿no? Y para eso necesitamos generar millones de puestos de trabajo en el sector privado. Cosa que no sucede desde hace casi 4 años. Esos millones de puestos de trabajo creemos nosotros que van a ser en su mayoría generados o debieran ser en su mayoría generados por emprendedores y por pymes. En ese sentido, lo que estuvimos haciendo desde que asumimos es reuniéndonos con pymes, con cámaras, con gobiernos, preguntándoles qué era lo que necesitaban para que las pymes pudieran cumplir ese rol tan importante. Y en forma casi unánime todos nos planteaban que lo que querían o lo que necesitaban era, en primer lugar, menos burocracia, que les simplifiquemos más la vida y que molestemos menos. O sea, trámites más fáciles, reglas de juego más claras. En segundo lugar, que les aliviemos la presión fiscal, ¿no? Y en tercer lugar, financiamiento. Esos eran los temas más urgentes que nos planteaban. Eso es un poco el pedido casi unánime que nos fueron haciendo y en base a eso es que fuimos construyendo este plan que estamos poniendo en marcha. Lo que nos pasaba muchas veces en esas reuniones es que cuando les contábamos que para nosotros las pymes iban a ser los actores fundamentales de esta nueva etapa que se iniciaba en la Argentina y que le íbamos a dar todo nuestro apoyo, tenían una mirada escéptica a las cámaras y decían, bueno, sí, pero eso dicen todos, o nos repetían la frase esta de que las pymes están en boca de todos pero en las manos de nadie. Nosotros les decíamos que no, que esta vez veníamos en serio. Pero bueno, era natural que tuvieran cierta desconfianza. Por eso cuando anunciamos el paquete, algo que hicimos además en la Casa Rosada, con el presidente Macri anunciándolo y el ministro Francisco Cabrera, la reacción fue de sorpresa. Me pasó con 2 o 3 cámaras de las más importantes de todas que nos dijeron: esto es bastante más de lo que nos imaginábamos o lo que estábamos esperando. Y esto recién empieza, además, queremos seguir profundizando con las medidas. Para repasar un poco las medidas de este primer paquete PYME, por un lado tenemos medidas ejecutivas, es decir, que ya entraron en vigencia en el mes de junio. Ahí tenemos, por un lado, un paquete de medidas impositivas, ¿no? Donde estamos permitiendo que el IVA, las pymes lo paguen en forma trimestral. Este era un reclamo histórico de todas las pymes que estuvo presente, por supuesto, en esa primera reunión de trabajo que tuvimos. Otra problemática bastante común es que las pymes venden, pero de lo que cobran les retienen una enorme cantidad de impuestos. Y ahí trabajamos sobre 2 cosas. Por un lado, los topes para esas retenciones no se actualizaban desde el año 2000 casi, entonces los subimos.
Y por otro lado, en agilizar los mecanismos para que una vez que la pyme alcanza un suficiente stock de retenciones en la AFIP, que no le sigan reteniendo de forma más ágil, que pueda emitir un certificado. Eso era bastante engorroso y lo facilitamos. El otro gran tema era el financiamiento. Ahí anunciamos la renovación de la línea de crédito de inversión productiva del Banco Central, que obliga a los bancos a prestarle a las pymes al 22% fijo o menos, una cantidad grande del stock de préstamos, que lo subimos además al 15,5%, y eso implicó unos 60.000 millones de pesos adicionales en préstamos para pymes, con algunas particularidades. Primero, que estamos previendo que los bancos públicos, que hoy estaban limitados en prestarle a las pymes que tuvieran algún problema con AFIP, lo puedan hacer si la pyme presentaba un plan de regularización. Segundo, que los bancos puedan cumplir con esta obligación a través de otro banco. Eso que prevé que los bancos que quizás no tengan tanta llegada a las pymes puedan hacerlo a través de otro banco que sí lo cumpla, ¿no? Incluso bancos que no formen parte de esta línea de crédito de inversión productiva. Y el otro tema que incluimos fue un programa del BICE, que forma parte del Ministerio, el Banco de Crédito de Inversión y Comercio Exterior, que se llama Mi Primer Crédito, que está por salir en estos días, para aquellas pymes que no han tenido nunca acceso a financiamiento o hace mucho que no lo tienen, puedan sacar un primer préstamo para inversión productiva. Esas fueron las medidas, las principales medidas ejecutivas. Y después está el proyecto de ley, que incluye una deducción del impuesto a las ganancias del 8% de lo que las pymes inviertan. Ese era otro reclamo histórico de las pymes, que decían, bueno, ¿por qué no se fomenta la reinversión de utilidades si es algo que además las pymes hacen habitualmente? Vos pensás que el 70% de las pymes no se maneja con préstamos bancarios, sino con sus propios fondos. Y la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta para las pymes, otro pedido también muy habitual. Y después incluimos la devolución anticipada del IVA de las inversiones que hagan las pymes con un bono de crédito fiscal. Esas sean las medidas más importantes, y después incluimos algunos otros temas que tienen que ver con las SGRs, mejorar un poco la regulación de las SGRs para que puedan tener más llegada y darle más herramientas o más vuelo al FOGAPYME, que es un fondo de garantías para pymes que tiene muy poco uso y queremos empezar a aprovecharlo más para justamente dar garantías a las pymes donde las SGRs no lleguen. Eso fue básicamente el paquete de medidas PYME, la primera tanda. Ahora seguimos trabajando en varios temas más con el Instituto de la Competitividad, porque sabemos que falta mucho todavía, mucho camino por recorrer. Para el sector de las herramientas y máquinas de capital lo vemos como medidas muy positivas, porque básicamente lo que nosotros estamos buscando es que las pymes mejoren su productividad y que inicien sus procesos de transformación productiva. Y para eso, en muchos casos, hay que incorporar tecnología. Sabemos que hay mucho camino para recorrer, sobre todo en ciertos sectores. El nivel de maquinaria que vimos en la exposición, la verdad es que es de súper avanzada y creemos que hay mucho por hacer ahí. Entonces, en la medida en que nosotros facilitemos la inversión y el financiamiento, eso va a suceder. A los empresarios PYME, a los de Carmay, a todos, básicamente les diría que tenemos mucha expectativa puesta en ellos, que estamos convencidos que las pymes van a ser los grandes protagonistas de esta etapa que se inicia en Argentina, y que por eso necesitamos que realmente tengan un espíritu emprendedor como lo han tenido. Sabemos que son héroes pymes o sobrevivientes que hasta ahora han hecho todo con todo en contra, que sepan que ahora van a tener y están teniendo un gobierno que los va a escuchar y que va a eliminar obstáculos y les va a dar todo el apoyo para que puedan cumplir ese rol tan importante que necesita el país de generación de empleo, y que sean muy conscientes de la responsabilidad que ello implica, porque si no, ese objetivo de pobreza cero, que no es un objetivo del gobierno, sino que en realidad es una aspiración de todo el país, va a ser imposible de cumplir. O sea que realmente que sean conscientes que el país los necesita.